Ahora País. Adri, querido, sorpresa en Aluar, y no solo por la baja del 25% en los precios que se anunció en las últimas horas. Claro, Rodo, porque es un verdadero caso testigo esto para ver cómo va a reaccionar la industria más proteccionista, más corporativa, surgida incluso con fondos del Estado y con sospechas de corrupción, allá lejos y hace tiempo, hace más de 50 años. Es un caso testigo que haya rebajado los precios, pero para eso hay que adentrarse un poquito en la historia de Aluar. Aluar empezó en 1969 cuando la dictadura de Onganía firmó un decreto muy impulsado por la Fuerza Aérea, y ahí también había sospecha de corrupción, que quería tener una fábrica de aluminio para fabricar sus aviones. Entonces se largó un decreto donde decía que el Estado llamaba a licitación para construir la planta de aluminio, la central de Futaleufú, la transmisión de la alta tensión de Futaleufú a la costa atlántica de Río Negro, 500 kilómetros, y un puerto de aguas profundas. Todo eso hubo que construir. Son millones y millones y millones que no está claro ni cuántos millones de dólares fueron, ni está claro quién los puso. Entonces se llamó a licitación y ganó una empresa que estaba controlada por FATE, la fábrica de neumáticos, que ahí trabajaba, los dueños eran la familia Madanes, y había ido a trabajar ahí unos años antes, cuando cayó el gobierno de Perón, alguien que era muy importante en el gremialismo empresario, que fue José Bergelbart, en el gremialismo empresario peronista, digámoslo. Empieza a trabajar ahí, y después hay un movimiento interno en FATE, donde parte de la familia, de los descendientes, le compran a otros. José Bergelbart le presta dinero a esta parte que se concentra en las acciones, y entonces después, un poquito después, hacen un acuerdo y José Bergelbart se queda con parte de las acciones de FATE. Desde ahí empieza a mover sus contactos, los contactos que había logrado en la política, y llega a los militares, la Fuerza Aérea, al gobierno de Onganía, luego al gobierno de Lanusse, y después de Lanusse, Bergelbart termina siendo el ministro de Economía de Perón. Y como ministro de Economía de Perón, se acelera toda esta planta de Aluar, toda esta obra, con lo cual él era el ministro y estaba financiando con el Estado esta propia empresa, ¿no? Se inaugura en 1974, se hace la primera producción. Bueno, después Aluar además se integró verticalmente. ¿Qué quiere decir? Que además de hacer las barras del aluminio bruto, hace hasta la carpintería, un montón de cosas. Es decir, que tenía el monopolio de la producción, lo tiene, el monopolio de la producción del aluminio, pero además controla parte de la producción de las cosas que se hacen con el aluminio, ¿no? Además, el principal proveedor el único proveedor de las latas que se usan para el aluminio en la industria alimenticia, un montón de cosas muy importantes. Entonces, estuvo todos estos muchos años beneficiada por el proteccionismo que la rodeó. Ahora, resulta que esta empresa, que es un símbolo de esto, del proteccionismo tradicional argentino, decide bajar los precios 25% en el próximo trimestre. Los va a ir bajando gradualmente a 25%. ¿Por qué lo hace? Dice la empresa que es porque el gobierno la benefició con una mejora en el IVA que paga en la aduana cuando importa la bauxita con la que se hace el aluminio. También lo benefició con menores aranceles de importación, pero además está el tema de que el gobierno, a mediados del año pasado, facilitó la importación de aluminio, que estaba también dibujada para que no entrara aluminio. Por ejemplo, si vos querías importar aluminio, tenías que ir a visitar, las autoridades del gobierno argentino tenían que visitar la planta de aluminio del país donde iban a importar. Una serie de cosas, requisitos que eran para que no se pudiera importar aluminio, ¿no? Estaba llena de estas cosas. El gobierno eso lo desmontó. Entonces ahora le apareció competencia de importados a Aluar, y además está la caída de la industria de la construcción que no se termina de recuperar. Es muy débil el mercado interno, y encima, como Estados Unidos en la guerra comercial subió los aranceles a la importación de aluminio, hay un sobrante en Aluar que no le está pudiendo colocar a Estados Unidos, entonces tiene que vender en el mercado interno. Bueno, en ese contexto, Aluar, es un caso testigo tan importante, porque siendo una empresa que nació
en el corazón del proteccionismo, el amparo estatal, el capitalismo de amigos y demás, hoy no se tira al piso, no hace presión y dice, bueno, voy a bajar mis precios 25%, que es un montón en un país que tuvo siempre el aluminio carísimo por todo este sistema proteccionista. Por eso digo, es un caso testigo porque, por ejemplo, hay que ver qué pasa con la siderurgia argentina, que también es otro caso medio parecido, hay más competencia, son más los jugadores, pero hay jugadores grandes como Techint. Muy importante la decisión que conocimos